Gabriel Montoya Andrade tenía 43 años, 3 empresas, una mansión en la parte alta de la ciudad y la costumbre de llegar siempre tarde a todo. Lo que no tenía precio en dinero. Llegaba tarde a las cenas de sus hijos, llegaba tarde a los cumpleaños, llegaba tarde a las conversaciones que importaban. No lo hacía con mala intención. Lo hacía con esa inconsciencia específica de los hombres que han construido tanto en el exterior, que han olvidado que hay un interior que también necesita construcción, y que ese interior, si se descuida demasiado tiempo, empieza a tener grietas que el dinero no puede tapar. La mansión Montoya Andrade tenía 20 habitaciones, un jardín con piscina, una cocina de diseño que nadie usaba para cocinar de verdad, y un servicio doméstico que funcionaba con la eficiencia silenciosa de una maquinaria bien engrasada. Entre ese personal, desde hacía 5 años estaba Sofía Reyes Peñalver, por 32 años. Cabello oscuro ondulado, ojos de ese color marrón cálido que en cierta luz parece casi dorado. Una sonrisa que no usaba en el trabajo porque el trabajo no era el lugar para sonreír, sino para ser invisible, que era lo que las casas grandes pedían de su personal, sin decirlo con palabras. Sofía llegaba a las 6 de la mañana, se iba a las 3 de la tarde. En 5 años, Gabriel Montoya Andrade no había aprendido su nombre. La llamaba, cuando tenía que llamarla, señora. O en ocasiones, con ese gesto impreciso de quien señala en la dirección general de otra persona sin mirarla realmente. Oye, Sofía respondía al señora y al oye con la misma profesionalidad tranquila porque en 5 años de casas grandes había aprendido que los nombres son un lujo que el personal de servicio no siempre puede permitirse dentro de las paredes de los empleadores. Pero había algo que Gabriel no sabía sobre Sofía, varias cosas. En realidad, cosas que habrían cambiado completamente la manera en que la miraba si las hubiera sabido, o más exactamente, cosas que habrían hecho que la mirara de verdad por primera vez. Lo primero que no sabía era que Sofía había sido arquitecta. No una arquitecta recién egresada con el título sin estrenar. Una arquitecta con 8 años de trayectoria, 3 premios regionales de diseño urbano y un proyecto de vivienda social que había sido seleccionado para representar al país en una exposición internacional antes de que todo se derrumbara. El derrumbe había llegado de la manera más inesperada y más definitiva. Un fraude, el estudio donde trabajaba, fundado por 2 socios a quienes ella había confiado no solo su carrera, sino los ahorros de 5 años que había invertido como socia minoritaria. Había estado operando durante años con dinero de clientes que nunca se convirtió en proyectos reales. Cuando la fiscalía entró a las oficinas un lunes por la mañana, Sofía llegó a trabajar con sus planos bajo el brazo y encontró las puertas cerradas y su nombre en los documentos de la investigación. No porque fuera culpable, sino porque era socia, y en el derecho mercantil, ser socia de un fraude, aunque no lo hayas cometido, tiene consecuencias que no distinguen entre inocencia y culpa con la misma claridad que distingue la conciencia. El proceso judicial había durado 2 años, 2 años en que Sofía no pudo ejercer, no pudo cobrar, no pudo pagar el apartamento donde vivía con su madre enferma y su hermano menor, que estudiaba ingeniería en la universidad nocturna. Vendió lo que tenía, buscó trabajo en lo que encontró. Y lo que encontró, a través de una agencia que no preguntaba demasiado sobre historiales profesionales previos, sino que verificaba referencias de honestidad y puntualidad. Fue una plaza en el servicio doméstico de la mansión Montoya Andrade. Sofía había llegado ese primer día por la puerta de servicio, con el mismo aplomo con que había llegado en otro tiempo a las presentaciones de proyectos ante comités de arquitectura. Había aprendido el nombre de cada objeto de la mansión que le correspondía limpiar con la misma meticulosidad con que había aprendido en su momento las normas del código de construcción. Había aprendido a ser invisible, que era, descubrió, un arte que requería tanta concentración como cualquier otro. Lo segundo que Gabriel no sabía era que Sofía dibujaba. Dibujaba todos los días, en el camino al trabajo y en el camino de vuelta, con un cuaderno pequeño de páginas cuadriculadas que llevaba siempre en el bolso. Dibujaba edificios, espacios, ideas de proyectos que existían solo en ese cuaderno y que nunca habían podido salir de él. Dibujaba también la mansión donde trabajaba. No por admiración, sino por análisis. Porque Sofía Reyes Peñalver, aunque limpiara suelos de mármol con una mopa, seguía siendo arquitecta de la misma manera en que una persona sigue siendo quien es aunque la vida la obligue temporalmente a hacer otra cosa. Y la mansión Montoya Andrade, desde la perspectiva profesional de Sofía, era un edificio que costaba una fortuna y que sin embargo tenía 3 errores fundamentales de diseño que hacían que los espacios no funcionaran tan bien como podrían. Sofía los había anotado en el cuaderno con la fecha del primer mes de 1900 así.
trabajo. Nunca se los había dicho a nadie. ¿A quién se los iba a decir? Al señor que la llamaba Oye sin levantar la vista de los papeles. Lo tercero que Gabriel no sabía era que su hija mayor, Valentina, de 16 años, lo sabía todo sobre Sofía. Valentina era el tipo de adolescente que los adultos subestiman porque confunden su silencio con indiferencia, sin entender que a veces los jóvenes más observadores son precisamente los más callados. Valentina había descubierto a Sofía en el segundo mes de trabajo, cuando entró a la cocina a las 7 de la mañana buscando agua y encontró a la empleada de limpieza leyendo un libro de teoría arquitectónica. Mientras esperaba que terminara el ciclo de la lavadora, Valentina había mirado el libro, había mirado a Sofía, había dicho, sin rodeos, ese libro lo tengo yo en mi habitación. Se lo regalé a mi padre para su cumpleaños, pero no lo abrió nunca. Sofía había levantado la vista. Había cerrado el libro. Había dicho, lo siento. Estaba esperando que terminara la lavadora y lo encontré en la estantería. No debería haberlo tocado. No me importa que lo hayas tocado, había dicho Valentina. Me importa que lo estuvieras leyendo. ¿Lo entiendes? Una pausa. Sí, había respondido Sofía simplemente. ¿Eres arquitecta? Otra pausa más larga. Fui. Valentina se había sentado en la silla de la cocina frente a ella. Cuéntame, y Sofía, que en 5 años no le había contado nada a nadie en aquella mansión. Le había contado a esa adolescente de 16 años con los ojos directos y la curiosidad sin filtro que es el privilegio de la juventud. Desde entonces, Valentina y Sofía habían tenido la clase de conversaciones que a veces se dan entre personas que pertenecen a generaciones diferentes, pero que se encuentran en el mismo punto del mapa interior. El de haber entendido que el mundo tiene más capas de las que muestra a primera vista Gabriel. No sabía nada de esas conversaciones, Gabriel. No sabía casi nada de lo que pasaba en su propia casa antes de las 9 de la noche. El problema comenzó un miércoles. Gabriel llegó a la mansión a las 2 de la tarde, cosa completamente inusual, porque había cancelado una reunión tras recibir una llamada de su contador que le informaba de una irregularidad en las cuentas de la empresa de logística. No era un fraude. Era un error de gestión que necesitaba atención inmediata y documentación específica que estaba en el despacho de la mansión. Entró por la puerta principal. Cruzó el salón. Y en el pasillo del primer piso, al girar la esquina hacia el despacho, estuvo a punto de chocar con Sofía, que empujaba el carrito de limpieza en la dirección contraria. El choque no llegó a producirse. Sofía detuvo el carrito a tiempo. Gabriel se apartó. Y en ese segundo de reajuste, en ese instante en que los dos estuvieron frente a menos de 1 metro de distancia, algo pasó que no había pasado en 5 años. Gabriel la miró de verdad, no el vistazo automático con que se mira al personal cuando se cruzan en los pasillos. La miró con la atención real de alguien que ve a otra persona por primera vez aunque lleven años en el mismo espacio. Sofía sostuvo la mirada exactamente el tiempo que una profesional sostiene la mirada antes de apartarla, suficiente para no ser descortés, insuficiente para ser considerada impertinente. Disculpe, dijo ella. No, perdona, dijo él. Y luego, antes de que la conversación terminara en ese intercambio de cortesía mínima que hubiera sido lo normal, añadió algo que no había planeado añadir. ¿Sabes si mi hija está en casa? Sofía lo miró. Valentina salió hace 1 hora con su mochila. Dijo que volvía para la cena. Gabriel asintió. Comenzó a caminar hacia el despacho. Se detuvo, se giró. ¿Cómo te llamas? Sofía lo miró sin cambiar de expresión, aunque por dentro algo muy pequeño se movió. Sofía, ¿cuánto tiempo llevas aquí? 5 años en marzo, Gabriel asintió despacio. Una vez, como si esa información tuviera un peso que estaba calibrando. De acuerdo, dijo y continuó hacia el despacho. Sofía continuó con el carrito. No fue un momento dramático, no. Hubo música ni revelación cinematográfica. Fue simplemente un hombre que por primera vez en 5 años preguntó el nombre de la mujer que limpiaba su casa, y una mujer que respondió con la misma calma con que llevaba 5 años haciendo todo lo demás. Pero algo había cambiado, tan pequeño que ninguno de los dos podría haberlo definido todavía, tan real que ninguno de los dos podría haberlo ignorado, aunque hubiera querido. Esa tarde en el despacho, Gabriel intentó concentrarse en los documentos de logística y no lo consiguió del todo. Se levantó 2 veces sin saber bien a dónde iba. La segunda vez llegó hasta la cocina, donde Sofía estaba terminando de limpiar después de su jornada, y se quedó en el umbral un momento antes de que ella lo notara. Lo que vio no era nada extraordinario. Una mujer recogiendo su equipo de limpieza con esa eficiencia metódica que había observado sin observar durante 5 años. Pero había algo en la manera en que lo hacía, una concentración tranquila,
Una presencia completa en lo que hacía sin importar que fuera a limpiar una cocina o cualquier otra cosa, que lo detuvo más de lo que tenía sentido que lo detuviera. Sofía lo vio en el umbral. ¿Necesita algo, señor Montoya? No, dijo Gabriel. Solo pasaba. Sofía asintió y continuó con lo que hacía. Gabriel se quedó en el umbral 3 segundos más, que eran exactamente 3 segundos más de lo habitual, y luego regresó al despacho. Esa noche, en la cena, Valentina lo miró 2 veces de manera que él no supo interpretar del todo. ¿Pasa algo?, preguntó. Nada, dijo Valentina. ¿Y a ti? Tampoco. Valentina volvió a su plato con esa sonrisa lateral que los adolescentes tienen cuando saben algo que los adultos no saben que ellos saben. En los días siguientes, Gabriel hizo algo que no había hecho en 5 años. Prestó atención. No de manera consciente al principio, no como una decisión tomada con premeditación, sino de esa manera en que la atención se desplaza hacia algo sin que uno sepa exactamente cuándo empezó el desplazamiento. Notó que Sofía llegaba siempre antes de las 6. Notó que el café que aparecía en el despacho cada mañana estaba siempre a la temperatura exacta que él prefería, lo que significaba que alguien había observado y recordado esa preferencia sin que él se la hubiera comunicado nunca. Notó que las flores del salón principal se cambiaban los lunes con una selección que variaba según la temporada, lo que implicaba un criterio estético, no simplemente el reemplazo mecánico de lo marchito por lo fresco. Notó que Valentina, cuando llegaba del colegio, pasaba por la cocina antes de subir a su habitación, y que de la cocina, cuando Sofía todavía estaba, salían voces de conversación. Una tarde, sin proponérselo, pasó por el pasillo lateral que daba a la cocina y escuchó sin detenerse a propósito. Escuchó la voz de Valentina preguntando algo sobre voladizos y la voz de Sofía respondiendo, con esa precisión técnica que no corresponde a alguien que simplemente ha leído sobre arquitectura, sino a alguien que la ha practicado. Se detuvo. Un voladizo bien calculado, decía Sofía, no es solo una cuestión estructural. Es una declaración de confianza en los materiales. Le estás diciendo al espacio que puede extenderse más allá de sus apoyos porque sabes exactamente cuánto puede soportar. ¿Y si te equivocas en el cálculo?, preguntaba Valentina. Entonces el voladizo cae. Por eso el cálculo hay que hacerlo bien desde el principio. En arquitectura, como en la mayoría de las cosas importantes, los errores en los fundamentos no se pueden arreglar solo con buena intención. Gabriel se alejó del pasillo. Sin haber hecho ruido, fue al despacho, se sentó, miró el techo durante un momento. Luego, tomó el teléfono y llamó a doña Remedios Castilla, directora de la agencia de personal que gestionaba el servicio de la mansión. Doña Remedios, necesito el expediente completo de Sofía Reyes Peñalver. Una pausa breve al otro lado. ¿Algún problema, don Gabriel? Ninguno. Solo quiero leerlo. Doña Remedios lo envió esa misma tarde por correo electrónico. Gabriel lo leyó 3 veces. Cuando terminó la tercera lectura, se quedó mirando la pantalla con una expresión que nadie habría podido describir, exactamente porque combinaba demasiadas cosas para que cupieran en una sola palabra. Había una arquitecta en su casa, una arquitecta con premios y proyectos y 8 años de trayectoria, que había terminado limpiando su mármol porque el sistema judicial había tardado 2 años en confirmar lo que ella sabía desde el primer día, que no era culpable de nada. 5 años había estado esa mujer en su casa y él no había tenido curiosidad suficiente para preguntar su nombre. Gabriel cerró el ordenador. Se levantó. Fue a buscar a Valentina. La encontró en su habitación con los libros de arquitectura abiertos sobre el escritorio. ¿Desde cuándo sabes que Sofía es arquitecta?, preguntó desde la puerta. Valentina levantó la vista. No pareció sorprendida por la pregunta. Desde hace 4 años. ¿4 años? Sí. Gabriel entró a la habitación. Se sentó en el borde del escritorio. ¿Por qué no me lo dijiste? Valentina lo miró con esa directness que había heredado de su madre y que a Gabriel le resultaba a veces desconcertante, porque era mucho más honesta que la mayoría de las conversaciones adultas que tenía en su vida profesional. ¿Por qué no me preguntaste? Gabriel no respondió de inmediato. ¿Y qué más no me has contado porque no te he preguntado? Valentina cerró el libro que tenía abierto. Lo miró. Papá, hay muchas cosas que pasan en esta casa que tú no sabes porque llegas tarde y preguntas poco. Eso no es culpa de nadie en particular. Es simplemente lo que ha sido hasta ahora. ¿Y ahora? ¿Va a ser diferente? Eso depende de ti. Gabriel asintió. Pensó, la conversación más honesta que había tenido con su hija en mucho tiempo. Quizás en demasiado tiempo. 3 días después, Gabriel tomó una decisión que lo habría sorprendido a sí mismo si alguien se la hubiera descrito 2 semanas antes. Decidió seguir a Sofía, no con malicia, no con sospecha,
con esa necesidad específica de entender que a veces se apodera de las personas cuando descubren que han estado mirando algo sin verlo y necesitan ver de verdad para comprender. Completamente, Sofía salió a las 3:15. Por la puerta de servicio, como siempre, Gabriel esperó 5 minutos y salió por la puerta principal. La siguió a distancia en el coche hasta la parada donde Sofía tomaba el autobús, y luego siguió al autobús durante 30 minutos hacia el oeste de la ciudad, hacia un barrio que Gabriel conocía por nombre, en los mapas pero que nunca había necesitado visitar en persona. Era un barrio que tenía esa dignidad específica de los lugares, donde los edificios son modestos pero están cuidados, donde las calles tienen nombre pero no siempre semáforos, donde la gente se conoce y eso es tanto un consuelo como una responsabilidad. Sofía bajó del autobús y caminó durante 10 minutos por calles que conocía de memoria, saludando a 2 vecinos por el nombre, deteniéndose un momento en una panadería pequeña para comprar algo que guardó en el bolso, hasta que llegó a un edificio de 3 plantas con la fachada pintada de amarillo claro y flores en los balcones. Gabriel estacionó el coche a distancia. Esperó. Desde la calle, a través de las ventanas abiertas del segundo piso, llegaron sonidos. Primero una voz de mujer mayor que llamaba a alguien, luego la voz de Sofía respondiendo, más cercana, más viva que la voz que Gabriel conocía del trabajo, luego risas. Gabriel bajó del coche, caminó hasta la acera frente al edificio, y lo que vio a través de la ventana iluminada del segundo piso lo detuvo en el centro de esa acera como si el pavimento lo hubiera reclamado. En 1800, en una sala pequeña pero llena de luz de tarde, con plantas en todas las superficies disponibles y libros en la pared del fondo, y una mesa central con restos de algo reciente que habían comido juntos. Había 3 personas, una mujer mayor, sentada en un sillón con una manta sobre las piernas, que tenía los rasgos de Sofía proyectados hacia el futuro y los ojos del mismo color cálido. La madre. Evidentemente la madre, un joven de unos 20 años, sentado en el suelo con libros de ingeniería alrededor, que levantó la vista hacia Sofía cuando ella entró y dijo algo que hizo reír a todos, y Sofía que había entrado a ese apartamento quitándose los zapatos en la puerta, con ese gesto automático de quien llega al único lugar donde no tiene que ser nadie más que ella misma, que había abrazado a su madre con una ternura que Gabriel no le había visto nunca, porque en 5 años no la había mirado en ningún momento en que ella no estuviera siendo la empleada de la casa, que se había sentado en el suelo junto a su hermano y había abierto su cuaderno cuadriculado, y había empezado a explicarle algo señalando los dibujos con el lápiz. Gabriel la vio, las vio durante un tiempo que no habría sabido calcular. Vio a una mujer que en su casa era invisible volverse completamente visible en la suya propia. Vio la diferencia entre quién es alguien cuando nadie lo mira y quién es cuando la gente que lo ama lo está mirando. Vio los libros de arquitectura en la estantería del fondo. Vio el cuaderno de páginas cuadriculadas lleno de dibujos. Vio los planos enrollados que asomaban detrás del sofá. Vio una vida entera que había seguido existiendo dentro de una persona a la que él había reducido durante 5 años a una función y un uniforme, y entonces ocurrió algo que no estaba en los planes de nadie. La madre de Sofía miró hacia la ventana. Ojos se encontraron con los de Gabriel, durante un segundo que a él le pareció eterno. Mujer mayor no gritó, no señaló, simplemente miró con esa serenidad de las personas que han visto suficiente vida como para no sorprenderse. Completamente ante lo inesperado, Gabriel se apartó de la ventana, caminó de regreso al coche, con pasos que no eran exactamente seguros. Se sentó al volante, apoyó las manos en el volante sin arrancar el motor. Afuera, la tarde se convertía en noche sobre ese barrio que olía a comida casera y a tierra de maceta, y a esa vida cotidiana que ocurre sin audiencia y sin pretensión y que es, entendió Gabriel en ese momento, exactamente el tipo de vida que más le había faltado a la suya. Se quedó en el coche durante media hora. Luego arrancó y condujo de Mino sin posi. Regreso a la mansión. En todo el camino no pensó en los documentos de logística que necesitaban atención, ni en las reuniones del día siguiente, ni en ninguna de las cosas que habitualmente ocupaban su cabeza en ese tipo de trayectos nocturnos. Pensó en un cuaderno de páginas cuadriculadas lleno de dibujos de edificios que solo existían en esas páginas. Pensó en voladizos y en la confianza que requiere extenderse más allá de los propios apoyos. Al día siguiente, Sofía llegó a las 6 de la mañana como siempre. Entró por la puerta de servicio, recogió el equipo de limpieza, empezó por el salón principal. A las 7:30, cuando normalmente el señor Montoya todavía no había aparecido, escuchó pasos en el pasillo y luego la voz de Gabriel desde el umbral del salón. «Buenos días». Sofía Puntella se giró. Era la primera vez en 5 años que la saludaba por su nombre. «Buenos días».
Señor Montoya. Gabriel, dijo él. Sofía lo miró sin decir nada. Me llamo Gabriel. Si yo sé tu nombre, es justo que tú sepas el mío. Sofía sostuvo su mirada un momento. De acuerdo, dijo. Gabriel entró al salón. No se sentó. Se quedó de pie junto a la ventana grande con las manos en los bolsillos, mirando el jardín un momento antes de hablar. Sofía, hay algo que tengo que decirte y quiero hacerlo. Directamente sin rodeos porque creo que es lo que corresponde. Ella esperó con el trapo en la mano y esa quietud suya que Gabriel ahora reconocía como la quietud de alguien que ha aprendido que esperar es a veces la respuesta más inteligente. Anoche te seguí hasta tu casa. El silencio que siguió fue breve pero denso. Lo sé, dijo Sofía. Gabriel la miró. ¿Lo sabías? Mi madre me lo dijo cuando llegué. Dijo que había visto a un hombre parado en la acera mirando hacia la ventana y que tenía cara de persona que acaba de entender algo que debería haber entendido mucho antes. Gabriel procesó eso. Tu madre es muy observadora. Vivió muchos años mirando a personas que creían que no las observaba nadie. Desarrolló el ojo. Gabriel asintió despacio. Sofía, leí tu expediente completo. Sé lo que pasó con el estudio de arquitectura. Sé lo del proceso judicial. Sé que llevas 5 años aquí porque el sistema tardó demasiado en reconocer lo que era evidente. Sofía no respondió. Y sé que tengo en mi casa a una arquitecta con premios y proyectos que ha estado limpiando mi mármol durante 5 años sin que yo tuviera la curiosidad suficiente para preguntarle su nombre. No tiene que... Sí tengo, la interrumpió Gabriel con suavidad. No para pedirte disculpas por algo que no fue culpa mía específicamente, sino para reconocerlo. Hay una diferencia entre lo uno y lo otro y creo que las dos cosas importan. Sofía lo miró, había algo diferente en su expresión. No exactamente sorpresa. Algo más parecido a la expresión de quien lleva tiempo esperando que alguien diga algo determinado sin creer del todo que vaya a decirlo, y cuando finalmente lo dice, no sabe completamente cómo recibirlo. ¿Qué quieres de mí con todo esto?, preguntó directamente. Nada que no quieras dar, respondió Gabriel con la misma directness. Pero sí quiero proponerte algo. Ella esperó. Valentina lleva 4 años aprendiendo arquitectura en conversaciones de cocina que yo no sabía que estaban ocurriendo. Dentro de 2 años termina el bachillerato y quiere estudiar arquitectura. Necesita preparación real, no lo que puede aprender sola de los libros de mi biblioteca que nunca he abierto. Sofía escuchó. Hay una propuesta de trabajo en el área de consultoría de diseño de la empresa de construcción que tengo con un socio. Llevamos meses buscando a alguien con perfil específico. Alguien que sepa tanto los números como los espacios. Que entienda por qué un edificio funciona o no funciona más allá de los metros cuadrados. Yo no puedo. El proceso judicial está cerrado, dijo Gabriel. Tu nombre está limpio. Lo verifiqué ayer con el departamento legal. No hay ningún impedimento para que ejerzas. Sofía se quedó muy quieta. ¿Lo verificaste? Sí. ¿Por qué? Gabriel la miró. Porque vi tu cuaderno de dibujos a través de una ventana y me pareció injusto que esos dibujos no pudieran salir de ese cuaderno. El salón quedó en silencio durante un momento que la luz de la mañana llenó de una manera que resultó, extrañamente, menos tensa que todos los silencios anteriores de esa conversación. Necesito pensarlo, dijo Sofía finalmente. Es lo que corresponde. Y necesito hablar con mi madre y con Tomás, tu hermano. El de ingeniería. Sofía lo miró ligeramente sorprendida. También leíste sobre ellos. Solo lo que el expediente menciona como dependientes económicos. Sofía asintió. Luego dijo algo que Gabriel no esperaba. Mansión tiene 3 errores de diseño fundamentales. Él parpadeó. ¿Qué? Lo noté en el primer mes. La distribución del ala sur no aprovecha la orientación solar, lo que genera un gasto de calefacción innecesario en invierno. El pasillo del primer piso tiene una anchura que no corresponde al tráfico real que soporta, lo que crea cuellos de botella en las horas de mayor movimiento. Y la cocina está orientada de manera que quien trabaja en ella da la espalda a la entrada principal, lo que significa que el personal nunca sabe quién llega hasta que ya está encima. Gabriel la miró. ¿Cuándo te diste cuenta de todo eso? En el primer mes. Lo tengo anotado en el cuaderno. ¿Y nunca dijiste nada? Sofía lo miró con una paciencia que llevaba exactamente 5 años cultivando. ¿A quién se lo iba a decir? Gabriel no respondió. No había respuesta satisfactoria para esa pregunta. Piénsalo, dijo finalmente. La propuesta es real y no tiene fecha de vencimiento. Sofía asintió. De acuerdo, Gabriel salió del salón. Sofía se quedó mirando la ventana grande a través de la cual la mañana entraba con esa calidad específica de la luz de los días en que algo cambia sin que todavía se sepa exactamente qué ni exactamente cuánto.
Esa tarde Sofía llegó al apartamento del barrio, amarillo, y encontró a su madre sentada, en el mismo sillón de siempre con la manta sobre las piernas y una expresión que Sofía conocía como la expresión de quien ha estado pensando en algo todo el día y está esperando el momento adecuado para decirlo. «Ya sé que me lo vas a preguntar», dijo Sofía dejando el bolso en la silla. «No te lo voy a preguntar», respondió su madre. «Ya sé lo que pasó», Sofía la miró. «¿Cómo lo sabes?» «Porque ese hombre estuvo parado en la calle mirando tu ventana durante media hora, hija. Eso no lo hace alguien que simplemente tiene curiosidad. Eso lo hace alguien que está viendo algo que lo obliga a replantearse cosas». Sofía se sentó frente a ella. «Me ofreció trabajo», su madre asintió. «¿De qué tipo?» «Consultoría de diseño, en una empresa de construcción que tiene con un socio». «¿Y tú qué sientes?» Sofía pensó en la pregunta antes de responder. «Siento que es real, que no es caridad disfrazada de oportunidad». «¿Cómo lo sabes?» «Porque no me lo ofreció con esa voz que tiene la gente cuando te hace un favor. Me lo ofreció con la voz de alguien que acaba de darse cuenta de que tiene un problema de gestión y una solución posible». Su madre sonrió. Era una sonrisa pequeña, de las que saben muchas cosas. «¿Y ese hombre, Sofía? ¿Qué de ese hombre? ¿Es buena persona?» Sofía tardó en responder. «Está aprendiéndolo», dijo finalmente. Su madre asintió. «Eso a veces es mejor que serlo de nacimiento. Los que aprenden lo hacen con intención. Los que nacen con ello a veces no saben que lo tienen y por eso no lo cuidan». Sofía miró a su madre. «¿Cuándo te volviste tan filósofa?» «Siempre lo fui. Tú estabas demasiado ocupada siendo arquitecta para notarlo». Sofía casi se rió. «¿Y qué hago?» «Lo que ya sabes que vas a hacer», respondió su madre simplemente. «Yo te conozco desde que naciste, hija. Cuando ya tienes una decisión tomada, me preguntas para confirmarla, no para que te la den». Sofía la miró durante un momento. «Sí», dijo. «Bien», dijo su madre. «Ahora ve a preparar la cena que Tomás llega en una hora y tiene el mismo apetito de siempre». Tomás llegó a las 8 con los libros bajo el brazo. Y esa energía específica de los que estudian de noche y trabajan de día y sin embargo tienen más vitalidad que los que no hacen. Ninguna de las dos cosas. Sofía le contó todo durante la cena. Tomás escuchó con la misma atención, concentrada con que escuchaba las clases de resistencia de materiales, que era su asignatura favorita porque le parecía que en el fondo todo en la vida era una cuestión de resistencia de materiales. Cuando Sofía terminó, Tomás se quedó en silencio un momento. «¿Tú quieres volver a ejercer?», preguntó finalmente. «Sí. ¿Independientemente de este hombre y esta oferta?» «Sí». «Entonces la pregunta no es si aceptas. La pregunta es si este es el vehículo correcto para volver». Sofía lo miró. «¿Y tú qué crees?» «Creo», dijo Tomás con la seriedad de sus 20 años que llevaba demasiado tiempo siendo el hombre de la casa para su edad, «que hay personas que aparecen en el momento correcto, no porque el universo los mande, sino porque nosotros finalmente estamos listos para verlos. Y creo que si un hombre que lleva 5 años sin saber tu nombre se toma la molestia de seguirte a casa y verificar tu situación legal y ofrecerte trabajo al día siguiente, algo en él está funcionando mejor que antes, aunque todavía tenga mucho que aprender». Sofía lo miró. «Tienes 20 años. Y media carrera de ingeniería», respondió Tomás, «que me ha enseñado que las estructuras que se construyen con buen criterio desde la base son las que aguantan. Las que se construyen con prisa o con mala intención siempre fallan. Por eso te pregunto si ves buen criterio en este hombre». Sofía pensó en la conversación del salón, en la manera en que Gabriel había dicho que había leído su expediente, en la manera en que había dicho que verificó su situación legal, en la manera en que había dicho que le pareció injusto que los dibujos del cuaderno no pudieran salir del cuaderno. «Creo que sí», dijo. «Entonces ya tienes la respuesta», dijo Tomás. Y volvió a su plato con la tranquilidad de alguien que ha resuelto un problema de ingeniería complejo y puede pasar al siguiente. Sofía llegó a la mansión el lunes siguiente a las 6 de la mañana. Como siempre, pero antes de tomar el equipo de limpieza, fue al despacho de Gabriel, llamó a la puerta. «Pasa», dijo él desde dentro. Sofía entró. Gabriel estaba detrás del escritorio con el café de la mañana y 2 carpetas abiertas. Cuando la vio, algo en su postura cambió ligeramente. No de manera dramática, simplemente la postura de alguien que estaba esperando algo y acaba de saber que llega. «Acepto», dijo Sofía desde la puerta. Gabriel asintió. «¿Cuándo puedes empezar?» «Tengo que dar el periodo de preaviso a doña Remedios». 3 semanas. «De acuerdo. Y durante esas 3 semanas sigo con el trabajo de limpieza porque es lo que corresponde. No voy a dejar a la agencia sin cubrir mientras gestionan el reemplazo». Gabriel la miró. «No tenías que decir eso». «Lo sé. Por eso lo digo, una pausa breve». «Hay algo más», continuó Sofía. «Dime».
Los 3 errores de diseño de la mansión. Si quieres, puedo preparar un informe básico con propuestas de corrección, sin compromiso de ejecución. Solo para que tengas la información. Gabriel la miró durante un segundo. ¿Lo harías? Ya lo tengo en el cuaderno. Solo necesito pasarlo a formato presentable. ¿Por qué lo harías? Sofía lo miró con esa paciencia que ya no era la paciencia del empleado ante el empleador, sino algo diferente, más equilibrado, más entre iguales. Porque he estado viendo esos errores durante 5 años y explicarlos me va a costar menos que seguir viéndolos. Gabriel casi sonrió. De acuerdo. Sofía asintió y salió del despacho. Gabriel se quedó mirando la puerta cerrada durante un momento. Luego tomó su café. Notó exactamente la temperatura que él prefería. Y por primera vez en 5 años pensó en quién lo había preparado y en lo que implicaba que alguien se tomara la molestia de aprender esa preferencia, sin que nadie se la pidiera. Las 3 semanas de preaviso transcurrieron con la normalidad, de siempre en la superficie y con algo diferente debajo de esa superficie que ninguno de los dos nombraba pero que ambos notaban. Gabriel llegaba antes a casa, no todos los días, no de golpe, pero con una frecuencia que Valentina notó la segunda semana y que comentó con Sofía una tarde en la cocina. Mi padre llegó a las 7 3 veces esta semana. Lo sé, dijo Sofía sin levantar la vista del cuaderno donde estaba pasando sus notas a formato presentable. Normalmente llega a las 10. Lo sé. ¿Y? Sofía levantó la vista. Y nada, Valentina. Las personas cambian a veces, lentamente y sin anuncio. Es lo que hace que el cambio sea real en lugar de decorativo. Valentina la miró con esa expresión de los 16 años que saben más de lo que dicen. ¿Te gusta? Sofía volvió al cuaderno. Eso no es una pregunta que corresponda hacerse todavía. ¿Por qué no? Porque hay cosas que necesitan tiempo para hacer lo que van a hacer. Si las nombras demasiado pronto, les pones una forma antes de que hayan encontrado la suya. Valentina procesó eso. Eso suena a algo que diría un arquitecto. O cualquier persona que haya aprendido que las estructuras necesitan tiempo de fraguado antes de soportar peso. Valentina sonrió. Sofía. ¿Qué? Me alegra que vayas a quedarte. Sofía levantó la vista. Yo también, dijo simplemente. El informe llegó a la mesa de Gabriel un jueves, en una carpeta azul con 3 secciones claramente diferenciadas. No era un documento técnico frío. Era un documento que alguien había escrito, con la precisión de quien conoce los números y con la calidez de quien entiende que detrás de los espacios hay personas que los habitan. Primera sección describía el error de orientación del ala sur, con cálculos de pérdida energética y una propuesta de solución que implicaba modificaciones menores en la estructura de los parasoles exteriores, no una obra mayor. La segunda sección analizaba el pasillo del primer piso con diagramas de flujo de circulación y una propuesta de redistribución del mobiliario que podía mejorar el tráfico sin necesidad de obras. La tercera sección, la de la cocina, era diferente a las 2 anteriores. Era más corta y tenía al final una nota que Gabriel leyó 2 veces. Este error es el más fácil de corregir técnicamente y el más difícil de corregir en la práctica. Porque reorientar el espacio de trabajo para que quien trabaja en él pueda ver la entrada implica reconocer que quien trabaja en una cocina tiene el mismo derecho a saber quién llega que quién llega. Es una decisión de diseño, pero también es una decisión sobre cómo se entiende el espacio compartido. Gabriel cerró la carpeta, la abrió de nuevo, leyó la nota otra vez. Luego fue a la cocina. Sofía estaba ahí, como siempre, con la eficiencia de siempre, pero con esa presencia diferente de los últimos días, como si algo en su postura hubiera empezado a ocupar más espacio sin que ella lo hubiera decidido conscientemente. Gabriel se quedó en el umbral. La nota al final de la tercera sección, dijo. Sofía se giró. ¿La leíste? La leí 2 veces. Sofía esperó. Tienes razón, dijo Gabriel, en todo lo que dice, y me hace pensar en cuántas otras cosas he diseñado de la misma manera sin darme cuenta. Sofía lo miró. Los espacios reflejan las ideas de quien los diseña, dijo. Por eso un buen arquitecto tiene que saber no solo cómo construir, sino cómo piensa, porque lo que piensa termina en las paredes. Y lo que pensé yo cuando construí esta mansión. Lo que pensó alguien que quería impresionar desde la entrada, que construyó para ser visto desde fuera antes que para vivir desde dentro. Gabriel absorbió eso. ¿Puedes arreglarlo? Sofía lo miró. Los errores de diseño, sí. ¿Los otros? Los otros también. Sofía lo miró durante un momento. Eso ya no es trabajo de arquitecta, dijo. No, admitió Gabriel. ¿De quién es ese trabajo? El silencio de la cocina fue diferente a todos los silencios anteriores, porque tenía algo dentro que no era exactamente una respuesta, pero que se parecía mucho al principio de una. De la persona que decide hacerlo, dijo Sofía finalmente. Gabriel asintió. De acuerdo.
El primer día de Sofía como consultora de diseño fue un lunes de marzo. Llegó a las 9 de la mañana por la puerta principal, como cualquier profesional que entra a trabajar a cualquier empresa. Llevaba el cuaderno de páginas cuadriculadas, una carpeta con propuestas preliminares y los mismos zapatos de siempre porque los zapatos no definen lo que uno es, aunque a veces la gente lo crea. La recepcionista de la empresa constructora, una mujer de mediana edad llamada Amparo que llevaba 15 años en ese puesto y que tenía la capacidad de calibrar a las personas en los primeros 30 segundos de verlas, la recibió con la evaluación rápida e invisible de su oficio. Y luego la acompañó a la sala de reuniones con una cordialidad que era genuina. El socio de Gabriel, Marcos Pereira, la esperaba con 2 cafés y una expresión de quien ha revisado el currículum 3 veces y todavía no termina de creer que esa persona esté disponible. Arquitecta Reyes, dijo levantándose cuando entró. Sofía extendió la mano. Marcos, Gabriel me habló de usted. Gabriel me habló de usted también, dijo Marcos, aunque con menos detalle del que me habría gustado. La reunión duró 3 horas. Cuando terminó, Marcos fue al despacho de Gabriel y cerró la puerta. ¿De dónde la sacaste?, preguntó. De mi cocina, respondió Gabriel. Marcos lo miró durante un segundo. No me está diciendo en serio. Completamente en serio. Marcos procesó esa información. ¿Y en tu cocina había una arquitecta con este nivel durante cuánto tiempo? 5 años. Marcos se sentó. ¿Gabriel? Ya lo sé. 5 años. Ya lo sé, Marcos. Marcos sacudió la cabeza. Bueno, el pasado es el pasado. Lo que me importa ahora es que el proyecto del complejo residencial de la zona norte necesitaba exactamente este perfil y llevas 6 meses diciéndome que no encontrabas a nadie. Y no encontraba, dijo Gabriel. Porque buscaba en los sitios donde se busca y no en los sitios donde están las personas. Marcos lo miró con una expresión que no supo exactamente catalogar. Eso suena a que estás cambiando tu manera de mirar las cosas. Estoy intentándolo. Bien, dijo Marcos. ¡Qué te cunda! El proyecto del complejo residencial de la zona norte era exactamente el tipo de proyecto que Sofía había estado dibujando en su cuaderno durante 5 años sin saber que existía. Vivienda social con criterios de sostenibilidad, integrada en un barrio existente, con espacios comunes diseñados para que las personas que los habitaran quisieran estar en ellos en lugar de simplemente atravesarlos. El primer mes fue de adaptación. Sofía aprendió los protocolos de la empresa. La empresa aprendió que Sofía tenía una manera de ver los problemas que requería que la dejaran verlos a su manera antes de proponer soluciones, y que esa manera producía resultados que valían el tiempo que requería. Valentina visitó la oficina un sábado, con el pretexto de llevarle a su padre unos documentos que él había olvidado en casa, y pasó 40 minutos sentada junto a Sofía mirando los planos del complejo residencial con una concentración que hizo que 2 miembros del equipo se detuvieran a observarla. «Tiene ojo», le dijo uno de ellos a Sofía después. «Lo sé», dijo Sofía. «Lleva 4 años entrenándolo, Gabriel», que había escuchado el comentario desde su despacho. No dijo nada, pero esa noche, en la cena, le preguntó a Valentina cómo veía el proyecto. Valentina lo miró sorprendida. «¿Me estás preguntando a mí?» «Te estoy preguntando a ti», Valentina pensó. «Creo que le falta algo en la zona de acceso principal. Está demasiado orientado a los vehículos y no suficientemente a los peatones. Si quien llega caminando tiene que rodear el aparcamiento para llegar a la entrada. El espacio ya le está diciendo desde el principio que no era el tipo de persona para la que fue diseñado». Gabriel la miró. «¿Cuándo aprendiste a pensar así?» «Hace 4 años», dijo Valentina. «En la cocina», Gabriel asintió. «Cuéntaselo a Sofía mañana. ¿Ella me va a escuchar?» «Sofía escucha a todo el que tiene algo que decir», respondió Gabriel. «Es una de las cosas que más tarda en encontrarse en las personas». Valentina lo miró con esa expresión de cuando quiere preguntar algo y está calibrando si es el momento. «Papá, ¿qué? ¿Estás bien?» Gabriel la miró. «Mejor que hace un tiempo», dijo honestamente. Valentina asintió. «Se nota», dijo, y volvió a su plato. Fue un sábado de abril. El jardín de la mansión estaba en ese momento del año en que la primavera lo ha tomado completamente, y hay flores en sitios donde en invierno no había más que ramas, y el aire tiene esa calidad específica de las tardes de abril que es casi imposible de describir, pero que todo el mundo reconoce. Sofía había venido no por trabajo, sino porque Valentina le había pedido que revisara un proyecto propio que había empezado a desarrollar, una propuesta de rediseño del espacio público de una plaza de su barrio que había empezado como ejercicio y que había crecido hasta convertirse en algo que ella misma no sabía cómo clasificar. Estaban en la mesa del jardín, con los planos extendidos y el sol dando de costado, cuando Gabriel apareció desde la casa con 2 vasos de agua y una expresión de quien viene a dejar algo y descubre que se queda. ¿Interrumpo?,
No, dijo Valentina. Mira esto, papá. Gabriel se acercó, miró los planos, miró a Valentina, miró a Sofía. Es el trabajo de ella, dijo Sofía. Yo solo hago preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Las que no tienen respuesta fácil, respondió Sofía, que son las únicas que sirven para avanzar. Gabriel se sentó en la tercera silla de la mesa, la que había estado vacía, y miró los planos de la plaza junto a ellas. Durante la siguiente hora, los tres trabajaron juntos de una manera que ninguno de los tres había planeado. Valentina explicando sus decisiones, Sofía haciendo las preguntas que obligaban a profundizar, Gabriel escuchando y de vez en cuando añadiendo una perspectiva desde el ángulo de quien ha construido muchas cosas y ha aprendido, tarde pero genuinamente, que construir bien requiere entender para quién se construye. Cuando el sol empezó a bajar y el jardín se llenó de esa luz larga de las tardes que lo hace todo parecer más despacio y más real al mismo tiempo, Valentina recogió sus planos y dijo que iba adentro a llamar a una amiga. Los dejó solos. Gabriel y Sofía se quedaron en la mesa del jardín con los vasos de agua casi vacíos y el silencio de una tarde de abril que no necesitaba ser llenado con nada. ¿Cómo va el proyecto?, preguntó Gabriel. Bien. La propuesta de la zona de acceso que planteó Valentina era correcta. La estamos integrando. ¿Se lo dijiste a ella? Le dije que la propuesta era buena y le expliqué por qué era buena y le pedí que desarrollara 3 variantes para poder elegir la más adecuada. ¿No simplemente le dijiste que sí? No, porque decirle simplemente que sí no le enseña nada. Decirle por qué es buena y pedirle que profundice, sí. Gabriel asintió. Eso es lo que hacías en la cocina. Con ella. Es lo que hace cualquier buen maestro. ¿Eres maestra también? Sofía lo miró. Soy lo que hay que ser en cada momento, respondió. Arquitecta cuando el proyecto lo necesita. Profesora cuando la persona lo necesita. ¿Y ahora? El jardín estaba muy quieto. Ahora estoy sentada en un jardín en una tarde de abril, dijo Sofía. Sin uniforme, sin cuaderno, sin proyecto urgente. Gabriel la miró. ¿Y eso te resulta extraño? Un poco, admitió. Hace mucho tiempo que no me siento en ningún sitio sin tener algo que hacer en la siguiente hora. ¿Puedes? Estoy aprendiendo, dijo Sofía. Gabriel miró el jardín. Yo también, dijo. El silencio que siguió fue de los que pesan bien, de los que tienen dentro algo real que no necesita ser nombrado todavía para existir. Gabriel, dijo Sofía después de un momento. ¿Sí? El día que me seguiste. La noche de la ventana. ¿Sí? Mi madre dice que tenías cara de persona que acaba de ver algo que debería haber visto antes. Tu madre tiene razón. ¿Qué viste exactamente? Gabriel tardó en responder. Cuando lo hizo con la honestidad específica de alguien que ha pensado mucho en algo y ha encontrado finalmente las palabras exactas. Vi una vida que seguía siendo completamente ella misma, aunque nadie la estuviera mirando. Vi a una mujer que guardaba sus dibujos en un cuaderno y seguía dibujando aunque esos dibujos no pudieran ir a ningún sitio todavía. Vi a una persona que tocaba la guitarra de su marido, no para nadie, sino para sí misma, que es la única manera honesta de tocar cualquier cosa. Y vi algo que no supe nombrar en ese momento, pero que ahora creo que era esto, que hay personas que son completamente lo que son incluso cuando el mundo les pide que sean otra cosa. Y que eso es muy difícil y muy valioso y muy raro. Sofía lo miró durante un momento largo. No toco la guitarra, dijo. Gabriel frunció el ceño. En la ventana, comenzó. Eso era Tomás. Él toca desde los 12 años. Yo no sé tocar nada. Gabriel procesó eso. Entonces yo vi a tu hermano tocando y pensé que eras tú. Eso parece. Gabriel se quedó mirando el jardín, luego soltó una carcajada, breve, genuina, la clase de risa que sale cuando algo es absurdo. De una manera que no tiene remedio y que sin embargo no cambia lo esencial. Sofía lo miró reír, y entonces, sin poder evitarlo, ella también se rió. Fue la primera vez que se reían juntos de algo. No era un comienzo dramático, era mejor que eso. Era un comienzo honesto. Pasaron meses. El complejo residencial de la zona norte avanzó con el ritmo específico de las cosas que se construyen bien, más despacio de lo que uno quisiera y más sólido de lo que uno esperaba. Sofía presentó el proyecto en una conferencia regional de arquitectura sostenible. Fue la primera vez en 7 años que subió a un escenario profesional. Lo hizo con el cuaderno de páginas cuadriculadas en la mano, del que leyó una sola línea al principio. Un voladizo bien calculado es una declaración de confianza en los materiales. El público la escuchó. Valentina, que había ido con Gabriel desde la primera fila, la escuchó con esa atención completa de quien está oyendo algo que quiere recordar. Gabriel la escuchó desde la segunda fila y pensó que había personas
que ocupan el espacio de una manera que hace que todo lo demás en la sala parezca estar esperando a que ellas hablen. Tomás pasó sus exámenes de ingeniería con una nota que le permitió acceder a la especialidad que quería. Estructuras, que era, como él le había explicado a Sofía, la parte de la ingeniería que se ocupa de entender cuánto puede aguantar algo antes de ceder. La madre de Sofía mejoró lo suficiente como para salir al balcón las tardes de sol y regar las plantas con sus propias manos. El informe de los 3 errores de diseño de la mansión fue ejecutado en parte. El ala sur recibió los parasoles que necesitaba, lo que redujo el gasto de calefacción en invierno. El pasillo del primer piso fue reorganizado, y la cocina fue reorientada para que quien trabajara en ella pudiera ver la entrada. El día que terminaron las obras de la cocina, Sofía entró a revisarla. Se quedó parada en el centro del espacio reformado, mirando hacia la entrada. Desde donde estaba, podía ver perfectamente quién llegaba. Gabriel apareció en la entrada, la miró. ¿Está bien?, preguntó. Está bien, dijo Sofía. Hubo una pausa. ¿Se puede entrar?, preguntó él. Sofía lo miró. Esta es tu cocina. Ya lo sé. Pero me parece que ahora es también la tuya de otra manera. Sofía bajó la vista un momento. Luego la levantó. Entra, dijo. Gabriel entró. Se quedó a su lado mirando hacia la entrada desde donde ahora los dos podían ver perfectamente quién llegaba. Mejor, dijo. Mucho mejor, confirmó Sofía. El silencio que siguió fue del tipo que ya no necesita ser llenado con explicaciones, porque las dos personas que lo comparten saben lo que hay dentro. Fue una tarde de junio cuando Gabriel le preguntó a Sofía si quería ir a cenar. No en la mansión, en un restaurante de la ciudad, como 2 personas que salen a cenar. Sofía lo miró durante un momento. ¿Con Valentina y Tomás?, preguntó. Si quieres, dijo Gabriel. O sin ellos, si prefieres, Sofía pensó. Con ellos la primera vez, dijo. Para que sea como tiene que ser desde el principio. Gabriel asintió. De acuerdo, la cena fue un viernes, los 4 en un restaurante sencillo en el centro de la ciudad. Con una mesa junto a la ventana, que daba a una plaza que Valentina señaló como ejemplo de espacio público mal diseñado, y que hizo que los 4 pasaran 20 minutos analizando los errores de distribución del mobiliario urbano, para solaz de las mesas vecinas que escuchaban, sin entender del todo pero con evidente entretenimiento. Tomás preguntó a Gabriel sobre la empresa constructora con la directness de los ingenieros que no ven el sentido de los rodeos cuando hay preguntas técnicas que hacer, y Gabriel respondió con la honestidad de alguien que ha aprendido que las preguntas directas merecen respuestas directas. Valentina habló de su proyecto de la plaza y pidió la opinión de Tomás sobre la resistencia de los materiales que había pensado usar, y Tomás dio su opinión con esa mezcla de precisión técnica y entusiasmo genuino que hacía que hablar con él de estructuras fuera más entretenido de lo que debería ser hablar de estructuras. Y Sofía y Gabriel, a veces dentro de esa conversación y a veces en los márgenes de ella, hablaron. No de proyectos, ni de empresas, ni de nada que tuviera que ver con ninguno de sus trabajos. Hablaron de sus padres, de los libros que habían marcado sus distintos caminos hacia donde estaban ahora, de los errores que lamentan y de los que no, de lo que querían que sus hijos supieran que ellos habían tardado demasiado en saber. Cuando salieron del restaurante, la noche era de esas de junio que tienen todavía un poco de calor y un poco de brisa y que hacen que la gente camine más despacio de lo necesario. Los 4 caminaron durante un rato por la plaza mal diseñada que Valentina señaló otra vez con la satisfacción de quien tiene razón y lo sabe. Tomás y Valentina terminaron adelantándose porque los dos caminaban más rápido que Sofía. Y Gabriel y porque quizás, sin decírselo, entendieron que algunos silencios necesitan espacio. Gabriel y Sofía caminaron más despacio, no hablaron durante un tramo. Luego Sofía dijo: La primera vez que entré a tu casa pensé que era el edificio más caro y menos habitado que había visto en mucho tiempo. ¿Y ahora? Sofía lo miró. Ahora me parece que está aprendiendo a hacer una casa. Gabriel la miró. ¿Y tú? ¿Estás aprendiendo algo? Sofía pensó un momento. Estoy aprendiendo que las estructuras que aguantan no son las que no tienen grietas. Son las que saben dónde están sus grietas y las refuerzan en lugar de esconderlas. Gabriel asintió. ¿Eso lo aprendiste en la facultad? No, dijo Sofía. Lo aprendí en los últimos 7 años. Caminaron un poco más. La plaza terminaba en una calle que llevaba hacia el barrio donde Sofía tomaba el autobús. Se detuvieron en la esquina. Sofía, dijo Gabriel. ¿Sí? Llevo meses queriendo preguntarte algo y no sé exactamente cuándo es el momento correcto para preguntarlo. No existe el momento correcto, dijo Sofía. Solo existe el momento en que uno decide que ya es suficiente esperar. Gabriel la miró.
¿Podemos hacer esto de nuevo? No la cena con los 4. Los 2. Sofía lo miró durante un momento que tuvo dentro exactamente lo que tenía que tener. La evaluación honesta de una persona que ha aprendido a no precipitarse. Pero que también ha aprendido que esperar demasiado tiene su propio costo. Sí, dijo. Gabriel asintió. Sofía empezó a caminar hacia la parada del autobús. Se detuvo. Gabriel, sí, la próxima vez el restaurante que elijo yo. De acuerdo. Y sin análisis de espacios públicos, al menos durante la entrada. Gabriel casi sonrió. No te prometo nada. Sofía sí sonrió. Y siguió caminando. Gabriel se quedó en la esquina mirándola alejarse con esa calma específica de los momentos en que uno sabe que algo ha empezado, y que empezó bien, y que eso, simplemente eso, es suficiente por ahora. Así, el cuaderno de páginas cuadriculadas de Sofía tenía ahora 2 partes. La primera, la de siempre. Dibujos de edificios, notas de proyectos, ideas a medio desarrollar que esperaban el momento de crecer. La segunda, nueva, dibujos de espacios que existían. La cocina de la mansión después de la reforma. La plaza del barrio con las correcciones que Valentina había propuesto y que el ayuntamiento había ejecutado. El complejo residencial de la zona norte, inaugurado en octubre, con las personas que lo habitaban ya visibles en sus balcones y en sus espacios comunes. Sofía los dibujaba con las personas dentro, no como figuras abstractas que indican escala, como personas reales haciendo cosas reales en espacios que habían sido pensados para ellas. Era, decía Valentina cuando los veía, la diferencia entre la arquitectura que entiende para quién construye y la que simplemente construye el complejo residencial. De la zona norte ganó un premio regional de diseño sostenible en noviembre. Sofía fue a recogerlo. Gabriel. Fue con ella Valentina. Fue con ellos. Tomás fue porque dijo que la resistencia de materiales tenía mucho que ver con ese proyecto. Y que como futuro ingeniero de estructuras le correspondía estar presente. Argumento que nadie cuestionó porque era en el fondo completamente cierto. La madre de Sofía vio la ceremonia por televisión desde el sillón del apartamento amarillo, con la manta sobre las piernas y las flores del balcón, florecidas otra vez porque era noviembre. Pero en ese balcón siempre había algo en flor porque alguien se ocupaba de que así fuera. Cuando Sofía subió al escenario a recoger el premio, dijo lo que había preparado. Agradecimientos al equipo, al cliente, a los futuros habitantes del complejo. Y al final, antes de bajar del escenario, dijo algo que no estaba en el papel. Dijo: un edificio no termina cuando se inaugura. Termina cuando las personas que lo habitan lo convierten en suyo. Cuando le ponen macetas en los balcones y ruidos en las escaleras y vida en los espacios comunes. Hasta ese momento, un edificio es solo una promesa. Lo que lo convierte en arquitectura es la gente que lo elige para vivir. Hizo una pausa. Gracias a todos los que eligieron vivir en este. El auditorio aplaudió. Gabriel, desde la 4ª fila, aplaudió también, y pensó que había personas que dicen cosas con una claridad que hace que lo que estaba confuso se vuelva evidente, y que esas personas eran un tipo de suerte que no se planifica sino que se encuentra cuando uno empieza a mirar de verdad en lugar de mirar a través. Esa noche, de vuelta en la mansión, Gabriel encontró en su escritorio una hoja doblada. La abrió. Era un dibujo del cuaderno de Sofía. Era la mansión, pero no como la había visto nunca. No desde la perspectiva exterior de alguien que ve un edificio caro en una colina, sino desde dentro, desde el jardín hacia la casa, con las ventanas iluminadas y las siluetas de las personas adentro visibles desde fuera, y al pie del dibujo, en la letra pequeña y precisa de Sofía, había una sola línea. Un edificio que se ve mejor desde dentro que desde fuera es un edificio que alguien supo habitar. Gabriel dobló el dibujo. Lo guardó en el cajón donde guardaba las cosas que importan. Afuera, el jardín estaba oscuro y tranquilo. Adentro, la luz estaba encendida en todas las habitaciones. Y desde la calle, si alguien hubiera pasado en ese momento, habría visto exactamente eso. Una casa con todas las ventanas iluminadas, que es la señal más simple y más inequívoca de que dentro hay vida.